Bueno, acá otra vez me volvió a hacer el mismo defecto de antes. Bien, ya estamos, ya estamos. Bueno, estábamos viendo, lo último que estábamos hablando recién es acerca, ¿sí? Del temor del Señor. ¿Todos ven nuevamente el PowerPoint? Sí, lo están viendo. ¿No? A ver, bueno, vamos a poner No, Cari, F5. No, todavía Bueno, no se. esperen. Denme un segundo. Ahí está. Ahí está. Lo marco, pero no me lo deja. Bueno, bueno, entonces seguimos igual. Mientras voy hablando, voy a tratar de mostrarlo, ¿sí? Voy a escapar de acá y voy a poner así. Bueno, ahora sí, ¿sí? Ahora sí. No los Yo escucho. todavía no, no. tenés que apretar la flechita verde. Sí, pero no me la agarra. Ahí está, ahí está. Dame un segundo. Vamos a escapar de nuevo. Así, este. Vamos a abrir acá y ahí estamos. Ahí estamos. Ahí lo tiene que mostrar. Bien, ahí estamos. Vamos a seleccionar nuevamente. Bien. Se me escapó todo. Me fueron cerrando las cosas. Bueno, bueno, vamos de nuevo a lo que estamos hablando acerca del temor al Señor. Mientras tanto, les voy a pedir que busque alguno que busque el Salmo 34:11, otro que busque Job 6:14 y otro por Proverbios 1:7. Salmo, Salmo 34:11, después tenemos Job 6:14 y por último Proverbios 1:7. Bien, acá me avisan que ya ustedes pueden ver, me está avisando, me está avisando en la máquina. Bueno, qué buena la máquina. Bueno, estamos con el temor del Señor. Ahí está. Bien, entonces, ¿quién tiene para leer el Salmo 34:11? Yo tengo Job. Bueno, a ver, Bueno, el yo que tengo. tiene Job 6:14, entonces. Dice, el atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Muy bien. yo Salmo, tengo, ¿cuánto? Salmo 34:11. Lo tengo yo. Bueno, Dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. bien. Y había quedado Proverbios 1:7. Bien, a ver, no sé si se escucha. Sí. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los Ese es insensatos un. desprecian, Muy bien. los Más fuerte, insen- Héctor, dale. los insensatos desprecian. Ah, me equivoqué, Agustín, estaba leyendo. Ahí Ah, reconocí la voz. Fíjense a cuántas cosas se relaciona la palabra temor de Jehová, ¿no? Tiene que ver con el tema, por ejemplo, eh, la persona que puede hallar en el temor al Señor, puede hallar consuelo. Si está fuera de ese temor de Jehová, no tiene consuelo, debe recibir consuelo de otros. Eso leíamos en Job. Después escuchamos el temor de Jehová, ¿sí? Como algo para aprender, para acercarnos, para estar, ¿no? Que nos enseña los padres a los hijos. O sea, el tema de la experiencia, ¿no?
de la experiencia del conocimiento. Entonces, otra vez, y el pasaje clave siempre, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el principio del conocimiento. Entonces, acá, ¿qué estamos? Estamos nuevamente dándonos cuenta que la comprensión, ¿sí?, de lo que es la revelación se da también por nuestra relación con Dios, y esa relación que no es solamente temor de miedo, ni es solamente temor de reverencia, es el temor de la cercanía, de la confianza, del encuentro. Entonces, temor del Señor es relativamente, es otra de las frases que se usan para entender lo que es la revelación de Dios, ¿sí? Entonces, eh, en la Biblia siempre vamos a encontrar que el llamado de atención sobre el pueblo era que si no buscaban a Dios, no lo iban a encontrar, ¿sí? Ahí siempre me acuerdo el pasaje, ¿no?, de Isaías, ¿sí? Cuando dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, porque ahora el Señor está cercano. No sabemos hasta qué momento el Señor va a estar así, pero el llamado está, la exhortación está en buscar a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la comprensión de la revelación, primeramente tenemos que entender que esta revelación no es que nosotros descubrimos algo, sino que Dios es el que se da a conocer. El conocimiento de Dios no es un conocimiento filosófico, no es un conocimiento de temas, no es un conocimiento histórico, es el conocimiento que lo da la experiencia, el experimentar. Y esto cuanto más, ¿no? Cómo nosotros a veces podemos saber mucho de Dios. Por ejemplo, ahora está en este tiempo, tenemos como una vuelta en el cristianismo, al menos yo lo estoy viendo por ahí. Otro dirá, no, Karina, estás equivocada, pero hay como una vuelta a la apología de la fe. Entonces vemos gente que se dedica a demostrar, ¿sí?, las cuestiones de la fe, a ponerlas sobre la mesa y a debatir. Ese no es el conocimiento de Dios del Antiguo Testamento. El conocimiento de Dios no es el saber acerca de Dios para hablar, ¿no? Sino es el conocimiento de la experiencia para hablar. Y es el conocimiento a veces que más peso tiene. Nosotros les habrá pasado cuántas veces debatimos con una persona acerca de cuestiones de la fe y nos cuesta, y le mandamos la artillería todo nuestro conocimiento, todo lo que sabemos, y a veces lo que conmueve a la otra persona es cuando le contamos algo que Dios hizo en nosotros, algo que nosotros vivimos. Eso es el conocimiento de Dios en el Antiguo Testamento. Es la experiencia, y no la experiencia mística, de la experiencia de algo sobrenatural, sino es la experiencia de conocer a Dios, de poner en práctica la ley, de obedecer sus preceptos, ¿sí? Por eso leíamos antes el pasaje que terminamos antes hablando, cuando hablábamos del Salmo 19, todo eso que decía, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Dios es fiel porque no hay mentira en lo que se vive, no hay mentira. Hace sabio al sencillo, decía, ¿no? Son esas cosas, como dice la palabra, el conocimiento de Dios, que el Señor le ha placido dar a los pequeñitos, ¿no? Un tema que no solamente toca el Nuevo Testamento, sino que toca el Antiguo. El tema de que Dios nos busca. Bien, ahí está. No sé por qué está parpadeando mi pantalla. Bueno, bien, ahí está. Entonces, nosotros tenemos que entender que el temor de Jehová, ¿sí?, es la revelación
es la autoridad de Dios, del conocimiento de Dios que tiene el pueblo. Y esto lo vamos a ver muchas veces en Pablo. Ahora no vamos a hacer el paralelo porque no tenemos mucho tiempo para hacer esto, ¿sí? Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Ustedes me ven bien, pero mi máquina no sé por qué está prendiendo y apagando la pantalla. ¿Ustedes me ven? Sí, ¿Sí? Cari. Bien, porque mi pantalla parpadea, no importa. Yo sigo adelante. Y se ve bien, Eh, se escucha. La revelación que ahora vamos a ver, vamos a seguir adentrándonos en el tema. Recién hablamos de la revelación de Dios en el sentido de lo que es conocer a Dios, de un Dios que se da a conocer, un Dios que nos invita a vivenciarlo y un Dios que nos invita a reverenciarlo, ¿sí? En el temor de Jehová. Y ahora vamos a ver el tema de la revelación en el mundo de la naturaleza. Entonces nosotros, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es algo importante, ¿no? Dios, y en los evangelios, en el evangelio dice, Dios se reveló a los hombres, ¿sí? De distintas maneras. ¿Y cómo sigue ese pasaje? ¿Se acuerdan? Cuando Dios se revela primero por su creación, ¿sí? Por los profetas y en los últimos tiempos por Jesucristo. Bueno, nosotros no vamos a llegar a ver a Jesucristo en el sentido de ya venido, sino como esperanza mesiánica más adelante, pero nosotros lo que podemos ver, sí, que Israel, ¿qué sabía Israel? Israel sabía, sí, que todo lo que lo rodeaba era de Dios, sí. Israel entendía, sí, que la naturaleza hablaba acerca de Dios. Nosotros podríamos, ¿sí? Seguir con el Salmo 19 que ya hemos visto antes, y el inicio, ¿no? Del Salmo 19 cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Entonces, nosotros en los salmos y en varios textos más, vamos a encontrar siempre eh, al pueblo y a los hijos de Dios, viendo a Dios en la creación, no que Dios estaba en el árbol, no que Dios estaba en la piedra, no Dios que estaba en el agua. Cuidado con eso porque eso es panteísmo y nosotros no creemos en eso. Vemos, ¿sí? Que Dios creó la montaña, el agua, las flores, el árbol, pero no es que su espíritu vive en eso, como serían los animistas, ¿no? Eso lo tenemos que tener bien en claro también nosotros. Ellos veían, ¿sí? Que aunque Dios no escuchaba su voz audible, por así decirlo, era que en toda la naturaleza, es como que la naturaleza hablaba de Dios, de quién es Dios, y era como su voz, o sea, en su creación, ¿no? Eh, y decía la palabra de Dios que todo contaba la gloria de Dios, el poderío de Dios, lo excelso de Dios, las características del Señor. Entonces, cualquier persona puede entender mediante la creación que existe ese ser superior que nosotros llamamos Jehová, que nosotros decimos ese creador no es cualquier otro Dios, sino que es el Padre de Jesucristo. Y ese concepto, ¿sí? Nos hace ver, ¿sí? A los escritores del Antiguo Testamento teniendo en cuenta eso, ¿sí? Que todo lo que existía estaba creado por Dios, ¿sí? Nada de lo conocido había sido solo, sino que el Señor es creador
es sustentador y es preservador, ¿sí? Y eso lo vamos a ver también, lo vamos a aprender también de Dios en Cristo, ¿no? Bueno, fíjense que a veces estoy tratando de no irme del tema, pero bueno, es inevitable porque uno lee todo esto y piensa enseguida en Romanos, ¿sí? Cuando habla de la creación que está esperando también, que el Señor redima todas las cosas, está esperando que nosotros, la iglesia, sea redimida para ellos también ser redimidos. Entonces, nosotros podemos leer en el Antiguo Testamento y tener bastante referencia de esto, ¿sí? De que realmente Dios, ¿sí? Eh, Se puede ver su carácter, su grandeza y su amor hacia nosotros mediante la creación. Otro de los puntos que nosotros vamos a ver hoy, ¿sí? En esto, aparte de la revelación de la naturaleza, es la revelación de Dios en la historia. Y ahí nosotros vamos a ver, ¿sí? Importante, que el pueblo de Dios va a entender que lo que les sucede no es ajeno a la voluntad de Dios, que tanto el hombre hebreo creía que tanto lo malo como lo bueno venía de Dios, ¿sí? Eso es algo que está en la mentalidad del Antiguo Testamento. Entonces, ahora, cuando vemos el tema de la revelación en la historia, eh, vamos a entender, ¿sí? Que este modo, el cual el Antiguo Testamento concebía la revelación de Dios, primeramente era directamente la revelación por la relación con Dios. Ahora la revelación por ver el mundo, por ver la naturaleza. Y ahora, perdón, por la historia. A ver, les voy a pedir que lean algo. Vamos a leer Josué 6, 16 al 19. El que tiene lo puede leer. Josué 6, del 16 al 19. Leo, ¿Alguien lo Cari. tiene? Bueno, Y cuando léemelo. los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en la casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis ninguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del el campamento de Israel, os turbéis. Haz toda la Gracias. plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Bien. Gracias, Ani. Me agarró mi ataque de tos. Bueno, fíjense qué interesante esta historia que tenemos justamente de Josué. Si hacemos memoria, sabemos que todo esto que Dios anticipó, que por sus mensajeros dijo que no debían hacer, sabemos que no se cumplió. ¿Se acuerdan? Aquellos que tomaron, aquel que tomó para sí cosas porque no las quería, les daba lástima, ¿sí? Desecharlas cuando toman Jericó. Y vamos a tener, ¿sí? Eh, Toda una explicación acerca de lo que después pasa. A veces son pasajes que no nos gusta mucho leer ni enseñar, porque mucha gente nos hace preguntas que a veces nosotros
no sabemos contestar o que a veces hemos aceptado que no entendemos algunas cosas y no las sabemos explicar. Pero hay algo que este autor nos decía en el libro y que es muy interesante, es que decía que de todas las Biblias, o sea, Biblias, acuérdense que Biblia viene de la palabra, la Biblia es una biblioteca, es una colección de libros, ¿no? Y el autor decía que de todas las Biblias de la antigüedad, pensando en aquellos escritos de otros pueblos, de otras naciones, dice, ninguna, ¿sí? Se centra en la historia de manera que cuente no solamente lo bueno, sino lo malo. Es interesante esto, ¿no? Porque no está solamente registrados los logros del pueblo de Israel, sino que también están registrados los grandes errores del pueblo, ¿sí? Las desobediencias, los olvidos, ¿sí? El rechazo por lo que Dios establecía. Y otros pueblos no, es raro que coloquen, ¿sí? Las cosas negativas. La tendencia es solamente escribir, ¿sí? O registrar de las historias realmente aquello que sí valiera la pena contar, ¿no? Bueno, entonces fíjense que nosotros vemos que en la historia, cuando nosotros leemos la Biblia, porque la podemos leer como un libro sagrado, pero también lo podemos leer como literatura, como un libro de historia, nos vamos a encontrar, ¿sí? Que Israel marca, ¿sí? La guía de Dios en momentos claves. En este caso fue en el momento de la conquista. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el momento de la conquista? Dios guiando al pueblo a entrar a esa tierra que él había prometido, pero que esa tierra a la vez iban a tener que luchar por volver a tomar esos terrenos. Entonces nosotros vamos a ver todos esos relatos de lo que debía ser Israel, de lo que debía, cómo debía actuar, lo que no debía hacer también, eso es importante, lo que no debía hacer, porque era parte de la identidad. Dios quería un pueblo para sí, y eso lo vimos, se acuerdan en bases bíblicas de la misión, que fuera de testimonio a las naciones. No siempre, no siempre el pueblo de Dios fue testimonio, ¿sí? Entonces lo vamos a ver en casos de Elías, que vamos a ver su carácter, momentos de éxtasis, de alegría y momentos de temor. Vamos a ver también eh, enviados del Señor, profetas que no querían saber nada con el mensaje que tenían que portar, como le pasó a Jonás, porque él sabía cómo era Dios y no tenía mucho interés de que Dios perdonara a los de Nínive, ¿no? Y así podemos ver varios temas, ¿sí? De los hebreos. Entonces, para Israel la historia era importante porque por lo que Dios hizo. Para ellos, cada hecho de sus vivencias hablaba de los planes de Dios para el pueblo, incluso los negativos, incluso aquellos que mostraban la desobediencia y el castigo de Dios, ¿sí? Y todo así vamos a estar viendo, después nos vamos a volver a meter en estos temas más adelante y vamos a hablar de un temita que yo puse acá rapidito, eh, que es el tiempo y la eternidad, que les sugiero que por favor lean el capítulo 1 del libro para que puedan profundizar, subrayar si lo van a imprimir, marcar, para tener en cuenta, ¿sí? Eh, la historia significa mucho, por lo tanto, importa el tiempo, pero no importa el tiempo al estilo que importa para nosotros los occidentales, ¿sí? Importa el tiempo en tanto lo que Dios hace, lo que Dios muestra, cómo Dios se revela, ¿sí? No es en sí, fíjense que cuando nosotros leemos la Biblia a veces no habla de meses, lo encontramos, sí,
pero casi siempre habla de situaciones, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, eh, la, fiesta de la cosecha. Entonces vamos a ir teniendo siempre momentos, ¿sí? Recuerdos, la Pascua judía que les recordaba el tiempo de la liberación, cuando ellos habían salido de Egipto. Y también, sí, vamos a ver, sí, que realmente acá también va a diferir de todo lo que veían los otros pueblos, sí, va a diferir también de esto. ¿Por qué? Porque se va a centrar en la historia de Israel, no en las hazañas, volvemos de nuevo a lo mismo, no en las hazañas, sino en algo, en un Dios, ¿sí? En demostrar un Dios que es eterno, que está más allá del tiempo nuestro, ¿sí? Pero un Dios, ¿sí? Que se ocupa y se preocupa de nosotros y que tiene, ¿sí? La historia en sus manos. Ellos eso lo van a ver claramente. Y acá nos recordamos las palabras de Eclesiastés cuando dice, ¿sí? En el capítulo 3 versículo 1, cuando dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza así todo, todo, hacer un raconto, ¿no? Como los opuestos, ¿no? Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cegar, y así nos va desarrollando, ¿sí? La palabra, todo esto, pero realmente, ¿sí? Nos va a estar mostrando, ¿sí? La Biblia, que más allá de la idea del tiempo, no tenían un concepto de una eternidad, por así decirlo, intemporal, sino que la idea de la eternidad, sí, de ellos, eh, tiene que ver más con lo que es Dios, ¿sí? Con lo desconocido, con lo oculto, lo que es de Dios que ellos no conocen, ¿sí? Es muy interesante y muy profundo este tema, lástima que nosotros estamos viéndolos muy así a vuelo de pájaro, pero bueno. Ahora vamos a ver algo muy, muy importante, que es el tema de la interpretación. Y acá ya tenemos, sí, uno de los primeros puntos que vamos a ver, es que hay medios físicos para la revelación de Dios. Entonces, nosotros vamos a ver, ¿sí? A través de todo el Antiguo Testamento, a este Dios que se está revelando en la naturaleza, que se está mostrando en los eventos históricos, ¿sí? Pero también, ¿sí? Dios dispone personas, intérpretes, para poder explicar lo que sucede, lo que Él está revelando, ¿sí? Intérpretes inspirados por el mismo Espíritu de Dios, ¿sí? Y ahí vamos a ver, ¿sí? Que los intérpretes de la revelación de Dios experimentaban qué cosa, cómo Dios se iba mostrando, cómo Dios se iba descubriendo entre ellos, ¿sí? Eh, entonces iban percibiendo la revelación de Dios en los eventos de la naturaleza, ¿sí? Y también experimentaban en los eventos fuera de lo común, ¿no? Fuera de la normalidad. Entonces, nosotros vamos a estar viendo en toda la Biblia eso. Si vamos a lo más temprano, tenemos un evento natural tal como el arco iris, ¿no? El arco iris que marca, sí, una declaración de Dios, que no iba más a destruir por agua la tierra, ¿no? Es como que Dios pone su arco en las nubes, como dice la Biblia, y muestra, ¿no? Ese fenómeno un momento. También podemos ver la revelación de Dios en momentos sobrenaturales, por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto,
¿sí? Que empieza a soplar ese viento fuerte, que mucha gente dice, bueno, sabía, Moisés tenía conocimiento de lo que pasaba, pero bueno, oh casualidad, que no existen las casualidades, Israel estaban en el preciso momento al lado de esa parte del mar, justamente cuando empieza ese viento para partir las aguas con tanta fuerza que las separaba y ellos podían pasar, como dice la Biblia, por lo seco. Entonces, vemos también que vemos cosas de la naturaleza comunes y corrientes y cosas no tan corrientes y no tan comunes como estos momentos, ¿no? Que tiene que ver más con el milagro, con lo sobrenatural. También antes de esto, como cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiendo, que no se quema, no se consume y arde, ¿no? Algo que no puede pasar. Y así, bueno, y así estamos siempre. Y vamos a ver personas que Dios llama. Nosotros vimos la época de los jueces, ¿se acuerdan cuando hicimos todo ese cuadrito la semana pasada? La época de los jueces, cuando Dios levanta personas para liderar a su pueblo antes de la época de la monarquía. Y tenemos gente que también necesita a veces una señal, como le pasó a Gedeón, ¿no? Y Dios también se la da. Eh, por ahí Gedeón lo necesitaba y Dios en su misericordia le mostró lo que él necesitaba para poder confiar y poder cumplir el propósito que Dios tenía para él. Entonces, Dios usa medios físicos en la revelación, usa la naturaleza, usa las personas, ¿sí? Como nosotros decimos, los voceros de Dios, y es interesante, ahí todo, en un principio se habla de videntes, ¿sí? Era la forma de hablar de los profetas, no vidente como el de magia, ¿no? Sino vidente como el que podía ver lo que Dios mostraba, lo que Dios dejaba ver. Entonces, vamos a tener siempre estos voceros que no recibían todo el tiempo, pero en momentos precisos recibían revelación de Dios, ¿sí? Y muchas formas, ¿sí? Hubo también, por ejemplo, para repartirse la tierra prometida, ellos echaron suerte, usaron, ¿sí? El Urín y el Tumín, que nosotros conocemos, son cosas que por ahí nosotros por ahí hoy como que no las aceptamos, pero bueno, tenían que ver con esa época, ¿no? Tenía que ver con esa época y está registrado en la Biblia, no lo podemos obviar, no lo podemos sacar. Entonces, nosotros lo que tenemos que saber que Dios, así como permitió a muchos, ¿sí? Utilizar ciertas cosas para poder buscar la voluntad de Dios, eso lo llamamos nosotros medios físicos de interpretación, ¿sí? Por ejemplo, dijimos antes, el Urín y el Tumím, el Vellón de Gedeón, ¿sí? Y varias, la zarza ardiendo, y tantas cosas así que podemos ver nosotros, ¿sí? En la Biblia. También vamos a tener, ¿se acuerdan? Ahora se me vino a la mente el aceite de la viuda, que no era nada y le duró un montón. Medios físicos para mostrar, ¿sí? La voluntad de Dios y el propósito de Dios en la vida. Después La burra tenemos de Balaam. también la burra, ahí también tenemos cuando la burra habló, abrió la boca, o cuando los leones, ¿no? La tuvieron que cerrar ante Daniel, no pudieron, ¿sí? El fuego que no quemaba, también en los amigos de Daniel. Vemos medios físicos, ¿sí? De ver Dios mostrándose que estaba en ese lugar, que tenía un propósito y que Él manejaba la situación. Entonces, ahora vamos a la revelación profética. Y acá vamos, ¿sí? Realmente a la vida de estos videntes que decía yo antes, a la vida de estos profetas, que realmente ellos
buscaban, ¿sí? Dios los buscaba, Dios le daba una palabra y a la vez ellos, y a pesar de ellos muchas veces, debían declararla, ¿no? Si uno haría un estudio de los diferentes profetas, mamita, ¿no? Lo que Dios le pedía a los profetas hacer era tremendo, ¿no? Porque yo siempre me acuerdo de Ezequiel cuando Dios le dice, te voy a mandar a un pueblo no de otra lengua, sino que habla tu lengua, pero con un corazón tan duro que no te van a escuchar. Ah, bueno, gracias. No me mandés, ¿para qué me va a mandar si no me van a escuchar, no? Pero Dios revela, ¿sí? A su siervo lo que él quiere, ¿sí? Y le revela también lo que iba a suceder. Así también pasó con Moisés, cuando Moisés se presenta ya después de haberse revelado, después de haber estado en el desierto él, de haber estado fuera y cuando vuelve, que Dios le dice, bueno, te estoy poniendo, sí, eso está en Éxodo, ¿se acuerda? Cuando le dice en Éxodo capítulo 7, acá tengo la cita, cuando dice, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y a tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé y Aarón, tu hermano, hablará al faraón. Entonces vemos, ¿sí? Que realmente el profeta era el canal de Dios para hablar a aquellas personas que Dios marcaba, en este caso reyes, en otros momentos pueblos, para hablar en su nombre, diciéndole, exigiéndole qué es lo que Dios quería. Entonces nosotros, en este último minuto que queda, resumo diciendo que nosotros podemos estudiar el ministerio de los grandes profetas, como Moisés, Isaías, Jeremías, y ver que ellos llevaban el pueblo a Dios, era su misión, llevar de Dios al pueblo y del pueblo a Dios. O sea, tenían también estos profetas, era como intermediarios, intercesores, ¿no? Del pueblo. Realmente eran hombres que debían, ¿sí? A pesar de estar sujetos, como suele decir el Nuevo Testamento, a pasiones como nosotros, buscar de Dios y fortalecerse en Él. Bueno, ahora que se está por cartar, vamos a seguir viendo la ley como revelación, ¿sí? Y los invito